Muchas personas corrieron la mala suerte de haberse encontrado con estos monstruos, pues cuando una de estas personas era capturado o capturada, sabían que morirían de la forma más violenta posible por estos individuos. Estos son, los 5 asesinos en serie más letales de la historia. Nacido el 17 de marzo de 1942 en Chicago, John Wayne Gacy era un payaso, bueno, al menos así lo decía o lo simulaba. Él era un padre de familia pues estaba casado, pero tenía gustos extraños y espeluznantes, pues era un depravado sexual que violaba a cada una de sus víctimas. Cuando los vecinos hacían sus fiestas, él aprovechaba para vestirse de payaso y salir para hacer sonreír a niños y adultos. Decía llamarse Pogo, el payaso. En el año de 1978 fue puesto en prisión por la desaparición de Robert Piest de tan solo 15 años de edad. Gacy acudió a la corte donde confesó todos sus crímenes, cuando mató por primera vez al apuñalar con un cuchillo el cuerpo de un adolescente y ver cómo se le iba el aliento poco a poco mientras la sangre brotaba de su cuerpo. Se excitó tanto que comenzó a gustarle ir por la vida matando a tanta gente como pudiese, en especial adolescentes de 14 a 21 años, ya que esa era su fantasía que mientras estaba libre gozaba. Además confesó que asesinó a por lo menos 33 personas y que él mismo las había enterrado en su propiedad, mientras a otras las había arrojado a un río cercano. Como era de esperarse, John fue sentenciado a 21 cadenas perpetuas y 12 penas de muerte. Fue ejecutado por inyección letal, pero sus últimas palabras fueron: Jeffrey Dahmer, o mejor conocido como el carnicero de Milwaukee, fue uno de los asesinos en serie más letales de la historia. Jeffrey Dahmer nació el año de 1960 en Wisconsin, Estados Unidos. Él nunca tuvo una infancia dura, sus padres lo querían mucho ya que siempre estaban al pendiente de él. A los 10 años comenzó a torturar y desmembrar a todo tipo de animales y coleccionar los huesos de cada animal que era capturado. En el año 1978 encontró por la carretera a Steven Hicks y lo llevó a su casa. Dahmer tenía la fantasía de recoger desconocidos por la carretera y tener relaciones con ellos. Cuando Steven llegó a casa de Dahmer sentía una profunda sensación de que tenía que marcharse lo más pronto posible. Cuando este se descuidó, Dahmer golpeó su cabeza con una pesa para luego estrangularlo y desmembrarlo. Cuando terminó de hacerlo, colocó los pedazos de Steven en una bolsa negra, y lo subió a su auto para deshacerse de él en un barranco, pero cambió de opinión y se regresa a su casa teniendo una mejor idea de qué hacer con el cadáver. Escondió a Steven en el sótano, excepto su cabeza, la cual le serviría para masturbarse. Durante 13 años asesinó a 17 hombres y jóvenes practicando con ellos actos de necrofilia además de canibalismo. Fueron pocas las personas que escaparon de él, pero solo una persona consiguió llegar a la policía, la cual acudió a la casa de Dahmer, descubriendo así una aterradora creación hecha con los restos de sus víctimas. Fue condenado a 15 cadenas perpetuas pero falleció en la correccional de Columbia donde había sido trasladado. Muchas personas ya conocen su historia, pero también saben que en un top de asesinos en serie no puede faltar esta cruel y despiadada persona. Él siempre fue un hombre inofensivo, pero su personalidad ocultaba a un terrible psicópata que convirtió su granja en un matadero humano. Sus espeluznantes crímenes llevaron a la creación de muchas películas basadas en él. Edward Theodore Hein nació en 27 de agosto del año 1906, si bien dicen no fue un asesino, lo puse acá por su manera de desmembrar a las personas ya muertas. Un psicópata que sentía placer al despedazar, violar y vivir con gente muerta, aunque testigos afirman que él sí mató gente.
Sin embargo, él solo dice que desenterraba a las personas ya fallecidas y las transportaba en su camioneta, para llevarlas a su casa para hacerle cosas o más bien utilizarlos como objetos y accesorios, ya sea lámparas, cinturones, máscaras y hasta un plato sopero. Edward Hein fue llevado a una institución psiquiátrica donde se destacó por su buen comportamiento. Falleció en el año 1984, a la edad de 77 años por insuficiencia respiratoria. The case today still remains open. Nacido en el año de 1936, este violento asesino ucraniano es quien se gana el segundo lugar en este top. Su nombre es Andrei Chikatilo y asesinó a alguien por primera vez a la edad de 42 años, pero primero vamos a hablar de él. Era un hombre casado que tenía 2 hijos, su profesión era maestro, pero a la hora de la intimidad tenía varios problemas pues su pene no lograba una erección, en secreto se masturbaba todos los días para ver si así podía lograrlo, pero fue inútil, así que cada vez lo hacía más y más fuerte, hasta que su pene sufrió quemaduras, aún así sin lograr el orgasmo. Una tarde Chikatilo convenció a una niña de 9 años para que lo acompañara a un lugar apartado. Chikatilo sabía comunicarse muy bien con los niños, al estar ahí, comenzó a desvestirla con violencia, le hizo un rasguño donde brotó sangre, gracias a eso, Chikatilo tuvo su primera erección en mucho tiempo, pero él quería más, así que sacó un cuchillo y se lo clavó en el estómago y así lo hacía, la apuñalaba hasta que finalmente, llegó al orgasmo. Este hombre fue tan peligroso y violento, que la policía de ese entonces, pidió ayuda a su eterno rival, es decir, a Estados Unidos para que mandara al FBI, y así les ayudara a atrapar a este sujeto. Finalmente fue capturado y recibió la pena de muerte, un balazo en la cabeza. Este hombre en total asesinó a 53 personas, entre ellos muchos menores. Pedro Alonso López, también conocido como el monstruo de los Andes entre otros apodos como Slenderman, fue un asesino en serie colombiano que tras su captura en 1980 confesó el asesinato de más de 300 niñas y jóvenes en Colombia, Ecuador y Perú. Y se ganó el primer lugar merecido al ser la persona con más asesinatos en toda la historia. Pedro Alonso López nació en Ipiales, Colombia. Él era el 7º hijo de 13 hermanos hijos de una prostituta, tuvo una infancia nada agradable, esto debido a la violencia que sufría el país en ese entonces. A la edad de 9 años su madre descubrió que intentaba abusar sexualmente de su hermana menor y fue desterrado de la casa. Fue violado mientras vagaba por las calles de Bogotá. Cuando Pedro cumplió 12 años fue adoptado por una pareja de estadounidenses, pero al acudir a clases normalmente fue nuevamente abusado esta vez por su profesor. A los 21 años fue encarcelado por robo y en prisión fue nuevamente abusado por 3 presos a quien días después Pedro asesinó. Al cumplir su condena y finalmente salir de la cárcel, Pedro emigró a Perú, donde se estima que asesinó a más de 100 niñas violándolas y masacrándolas. Pedro confesó que antes había estado en Colombia y Ecuador donde también asesinó a una cantidad enorme de niñas y niños pues ya que ellos eran más inocentes, en especial las niñas ecuatorianas ya que eran más fáciles de engañar y capturar. No se puede saber exactamente cuál fue el número de homicidios que este hombre hizo, solo se tienen registrados más de 300, pero nadie puede negar que haya capturado a unas cuantas niñas, llevándolas a un lugar apartado, matarlas y después enterrarlas para que la policía no encontrara sus cuerpos. Así que con más de 300 asesinatos, Pedro Alonso López es el asesino más letal de la historia.